Teléfono móvil o celular. Convertida en una adicción, el uso de los teléfonos móviles o celulares causa dependencia psicológica, causando conflicto cuando se interrumpe o no se puede controlar el uso del teléfono a pesar de intentarlo mediante el bloqueo del dispositivo o simplemente silenciándolo o apagándolo. Esto no funciona ya que el mismo individuo puede deshacer esos candados con facilidad, lo cual termina por ser aún más perjudicial, ya que provoca su uso inmediato y con más intensidad de la pretendida. Estas personas siguen comportándose de la misma manera a pesar de saber las consecuencias de sus actos, llegando incluso a causar deudas económicas al no limitarse en cuanto a sus consumos o a mentir a sus padres en el caso de los adolescentes para conseguir más dinero y comprar saldo. Asimismo, esta adicción reduce su contacto personal directo, acotándolo a lo virtual. Probablemente el mayor mal que trae consigo el abuso del uso de los teléfonos móviles es el del hostigamiento virtual, que tiene su base en las redes sociales. Sin embargo, uno que es exclusivo de los celulares es el sexting, consistente en el intercambio de imágenes y videos de contenido sexual, ya sea de forma coercitiva o voluntaria, que posteriormente se vuelven del dominio público con graves consecuencias para quienes participan en ellos. Básicamente, el sexting consiste en recibir, enviar o reenviar contenido sexual explícito, ya sea en forma de mensaje de texto, imágenes, fotografías o videos desde Internet o un dispositivo remoto, como un teléfono celular. En la mayoría de los casos, las fotografías o imágenes íntimas han sido tomadas por quienes aparecen en ellas, y generalmente estas se comparten con personas cercanas y que la víctima considera confiables, como parejas o amigos. Si bien el sexting puede darse en usuarios de cualquier edad, son los adolescentes quienes son más vulnerables a él, debido a causas como el uso masivo de dispositivos con conexión a Internet desde muy corta edad, especialmente teléfonos celulares, lo que expone a los jóvenes tanto al acceso como recepción de toda clase de imágenes y video. Inicio de la pubertad, que se relaciona con el despertar y la curiosidad sexual. Por ende, la posibilidad de expresar tanto deseos como fantasías sexuales por medio de la tecnología informática se vuelve una tentación muy fuerte para algunos jóvenes. Instantaneidad de la comunicación gracias a la red, pues permite que las fotos o videos sean compartidos prácticamente en el mismo momento en que se producen. Poco temor a las consecuencias, tanto por el relativo anonimato de la red como por la tendencia adolescente de pasar por alto la consecuencia a largo plazo de sus acciones. Aunque las imágenes y videos propios del sexting pueden pertenecer originalmente a un contexto emocional e íntimo, este pierde por completo cuando son colocados en la red, ya sea por afán de presumir o como una forma de venganza. Dado que no es posible controlar lo que ya se ha subido a la red, resulta difícil, sino que imposible, que niños y jóvenes, principales blancos del sexting, eviten a este riesgo. La prevención no implica un aislamiento de Internet ni la prohibición de tomar fotos o videos. Por el contrario, tanto el sexting como sus consecuencias pueden evitarse a partir de algunos consejos. Establecer una diferencia entre lo público y lo privado. Al estar en pleno proceso de desarrollo, niños y adolescentes pueden no tener en claro esta distinción, por lo que es aconsejable hablar con ellos al respecto, además de motivarlos a que ellos mismos lo averigüen por su cuenta, a fin de que comprendan la importancia de mantener lo privado lejos de los ojos ajenos. Empleo de contraseñas seguras. Todos los dispositivos con conexión a Internet deben incluir sistemas de bloqueo.
Del mismo modo, es preciso que tanto los perfiles de páginas web como los de las redes sociales integren contraseñas complejas para dificultar accesos no deseados. En el caso de uso de cámaras web, lo ideal es taparlas cuando se está chateando. Adicionalmente a esta medida, existe una muy importante: pensar detenidamente antes de enviar cualquier clase de video, fotografía o imagen a una persona, pues una vez enviado se pierde el control sobre el mismo, lo que traerá consecuencias irremediables en la mayoría de los casos para la reputación y la vida futura de los involucrados. Computadora y otros dispositivos electrónicos. Tomando como referencia la relación que tiene en la vida cotidiana la ética y la tecnología, es preciso tomar el concepto de ética computacional, que trata del estudio de los problemas éticos originados a causa de las tecnologías de cómputo, según Weiner en 1950. Dicha definición evolucionó siendo conceptualizada como el análisis del impacto social de las tecnologías de la información y su correspondiente formulación y justificación de políticas para su uso ético. El proceso de entendimiento entre ambas ha recaído en la revolución que han tenido las tecnologías computacionales, las cuales ocurrió en dos fases. Primero fue la introducción a la tecnología, que fue el desarrollo y la definición de las computadoras en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y hablamos de la penetración tecnológica cuando la tecnología ha formado parte de las actividades diarias de las personas,
logrando cambiar fuertemente el sentido de conceptos fundamentales como dinero, educación, trabajo, comercio, elecciones y la sociedad en general. Las nuevas formas de realizar las labores cotidianas en un trabajo han cambiado a raíz del surgimiento de nuevas tecnologías, facilitando el desempeño. Sin embargo, la ética computacional debe, como meta central, atender problemas y dar soluciones a casos donde existan dilemas éticos por medio de la formulación de políticas o lineamientos que regulen las intervenciones profesionales. Existe un término que habla de los conflictos que revelan lo peligrosa que puede llegar a ser la tecnología, el cual es conocido como tecnología desbocada. Cuando esto se hace presente, surge la preocupación ética por la lógica. Otro concepto es el de determinismo tecnológico, estado que se precisa evitar debido a que la tecnología pasa a ser vista como una condición necesaria y suficientemente del conjunto de transformaciones llamado desarrollo, sin considerar que sin decisiones políticas, económicas y culturales no habrá desarrollo. Esto derivará en un saldo negativo para la participación de la gente en el desarrollo, dejándolo en manos del automatismo y la pasividad. Las principales señales de alarma que pueden ser captadas en una persona adicta de las tecnologías de la información, según John, son las siguientes. Señales de adicción a las TIC. Dejar de dormir para no perder el contacto con el uso de cualquier aparato electrónico. Priorizar actividades de tipo tecnológico, poniendo en segundo plano las relaciones amistosas, familiares, escolares o sociales. Recibir quejas con respecto al comportamiento que tiene la persona hacia la tecnología. Pensar en las tecnologías a pesar de no estar en contacto con ellas en momentos específicos. Tratar sin éxito de disminuir el tiempo empleado en utilizar la tecnología. Mentir acerca del tiempo de uso. Y experimentar sentimientos de euforia y éxtasis al entrar en contacto con la tecnología. Algunas de las medidas que se pueden tomar para prevenir y solventar el problema son determinar un número exacto de horas para el uso de cualquier tipo de aparato tecnológico o electrónico y así limitar su empleo. Incentivar a la persona a relacionarse socialmente. Invitar y fortalecer su actividad en otras áreas como la lectura o el deporte u otra actividad. Propiciar la comunicación familiar en todo momento. Las adicciones a los aparatos electrónicos surgen de la dependencia hacia algo que nutre a quienes lo consumen, pero de manera excesiva. No es malo el uso de los celulares o el consumo de la televisión, videojuegos e internet, pero al abusar de ellos se presenta un problema de adicción. Los adolescentes son quienes se encuentran más expuestos a este tipo de dependencias nocivas, entregando su tiempo y disposición al uso de la tecnología. Las dependencias más comunes son las del teléfono móvil, la de internet y las redes sociales, la televisión y los videojuegos. En el caso de la televisión, el efecto que surge en aquellos individuos que son teleadictos deriva en un desierto mental de pasividad e inercia que puede presentar impulsos de violencia. Este problema representa una afición excesiva por la televisión y los programas que en ella se transmiten, causando dependencia, encarcelamiento interno y pérdida de la libertad y decisión. Quienes sufren de poseer un carácter inestable, sin iniciativa y que se sienten solos o con poca potencial y a la vez depresivos e impulsivos sin control, son los más susceptibles de ser adictos a la televisión. En cuanto a edades, los niños suelen ser quienes más caen en esta adicción debido a la falta de control de los padres en el consumo de este aparato. En cuanto a los videojuegos, los adictos a estos instrumentos de entretenimiento dependen en demasía de los estímulos que les brindan,
viviendo en un mundo virtual que podría llenarles más que el mundo real. Los videojuegos les permiten vivir con una personalidad diferente, trasladándose a la vida que les ofrece lo virtual. El tiempo empleado en su uso es completamente excesivo, durante el cual el individuo se desentiende de su alrededor, manteniendo la mirada fija al aparato electrónico con una mezcla de tensión y ansias. Al estar enfocado en seguir jugando, pierde contacto con las personas que le rodean, no duerme y presenta problemas en la escuela por falta de estudio. En sí, los videojuegos no representan una amenaza, pero pueden convertirse en una si se abusa de su consumo. Internet. Las personas experimentan una dependencia psicológica a lo que la web les ofrece. Esta actividad domina los pensamientos y sentimientos de aquel individuo que debe estar conectado todo el tiempo o pensando que debe estarlo. Si está fuera del alcance el acceso a Internet, comienza su preocupación, así como un impulso irresistible a conectarse. Con ello, las relaciones sociales y la actividad física se reducen considerablemente, provocando un aislamiento y siendo acompañado por una intimidad de intensa magnitud mientras se encuentran en línea. En el siglo XXI, el proceso de globalización ha estimulado el desarrollo de las comunicaciones a un ritmo frenético. Bajo el aspecto de Internet y las redes sociales, la tecnología ahora permite llevar a cabo el proceso de comunicación en tiempo real, sin que la ubicación geográfica entre el emisor y el receptor sea un obstáculo. En consecuencia, se ha producido una especie de mundo virtual donde millones de personas interactúan cada día y en todo momento. Aun cuando esta facilidad al momento de comunicarse e interactuar con otros permite unir a las personas, esta tecnología no carece de efectos negativos. A medida que el acceso a la red se incrementa, son más los casos de personas, principalmente niños y adolescentes, que desarrollan una adicción a la realidad alterna de Internet, ya sea a causa de las redes sociales o de otras páginas, como es el caso de los videojuegos en línea. La red y sus contenidos no son intrínsecamente dañinos para las personas, pero un uso excesivo puede dar pie a alteraciones de la conducta e incluso a enfermedades físicas, fruto de una exposición continua a los dispositivos con los que accedemos a Internet. Si definimos a una conducta como las maneras y acciones que le permiten a una persona interactuar con otros, la conducta aberrante constituye la alteración del comportamiento normal, en este caso por causa de la exposición a Internet. Enlistamos a continuación algunas de las principales conductas aberrantes que se pueden dar. Falta de control al momento de ingresar a la red, junto con la incapacidad de moderar la frecuencia, finalidad, duración y contexto en el que se conecta a Internet. Aumento de la prioridad que se le da a las interacciones virtuales por encima de las reales. Incremento de los dos puntos anteriores, aun cuando se tiene conciencia de sus efectos negativos. Elementos para determinar si existe adicción a Internet. Preocupación por conectarse. Domina pensamientos y sentimientos. Constante preocupación cuando no se está conectado a la red. Pensar en la actividad previa en línea. Estado de ánimo negativo. Puede ocurrir bloqueo de pensamientos inquietantes de la vida cotidiana con pensamientos relacionados con Internet. Tolerancia. Requiere de largos periodos de conexión a Internet para tener un buen estado de ánimo.
se requiere un aumento considerable de tiempo conectado a medida que la tolerancia se desarrolla. Abstinencia. La desconexión prolongada genera malestar emocional. Pueden darse casos de ansiedad e irritabilidad. Y conflicto. Las actividades del mundo real como el trabajo, la escuela, las interacciones sociales se ven afectadas a causa del tiempo que se pasa conectado. Se recurre al engaño hacia otros y hacia uno mismo sobre el tiempo de conexión real en un intento por llegar a una conciliación. De la mano con las conductas aberrantes, las enfermedades frutos de la tecnología son alteraciones de la salud a causa del uso o exposición prolongada a aparatos electrónicos. A medida que el aspecto tecnológico en nuestras vidas crece, también lo hace la presencia de estas enfermedades, que son las siguientes. Vamping. Se produce cuando una persona permanece despierta por la noche para usar algún aparato tecnológico. Produce insomnio y otros males relacionados con la falta del sueño. Artrosis. Dolencia en las manos por la posición que adoptan al sostener un celular o al usar el mouse o ratón de una computadora. Produce inflamación en las articulaciones de los dedos, especialmente en los pulgares. Mal de MP3. Se da cuando hay un uso excesivo de audífonos de botón que se introducen en el conducto del oído externo. Disminuye la capacidad auditiva y en ocasiones produce problemas de equilibrio. Tecnofilia. Adicción general por el uso de dispositivos electrónicos o mantenerse conectados a la red. Produce ansiedad y deterioro de las relaciones sociales en el mundo real. Hay otras enfermedades como el estrés visual, que es la consecuencia del tiempo prolongado frente a la pantalla del dispositivo electrónico. Genera resequedad ocular, vista cansada y pérdida de la capacidad visual. Provoca afecciones oculares como la miopía. La obesidad se produce cuando, a causa de la poca actividad física que conlleva el uso de dispositivos como computadoras, televisores y videojuegos, generando daños en articulaciones y órganos vitales. Y la infertilidad se produce especialmente en hombres por el incremento de la temperatura en el área de los testículos. Es resultado de llevar constantemente un dispositivo electrónico como el celular en los pantalones o por colocar una computadora portátil entre las piernas.
Redes sociales. Las redes sociales tienen la principal función de permitir que las personas interactúen con independencia del lugar donde se encuentren. Sin embargo, la versatilidad de esta nueva forma de comunicación puede dar pie a que se les dé un mal uso. Entre los usos inadecuados más comunes dentro de las redes sociales podemos señalar difusión de contenido inapropiado, manipulación por medio de ingeniería social, hostigamiento. Podemos definir a los contenidos inapropiados como aquella información colocada en la red que en determinado momento puede perjudicar a los usuarios. Los casos más comunes de estos contenidos son los relacionados con niños y jóvenes que ingresan a la red sin supervisión, encontrando contenido asociado con la discriminación, el sexo o la violencia. Al no tener la madurez o la educación suficiente, los mensajes de estas plataformas suelen provocar severos daños en su desarrollo. Otro uso inadecuado de las redes sociales lo tenemos en la manipulación por ingeniería social, que se define como un conjunto de técnicas o estrategias sociales que en el ámbito de Internet se utilizan como una manera de obtener ventajas sobre otro usuario, de forma que quienes las emplean puedan obtener de estos lo que se desea, generalmente información personal o sensible. Para practicar la ingeniería social no se requieren conocimientos técnicos en materia de informática o computación, ya que tiene mayor parecido con disciplinas orientadas al comportamiento de las personas, como la psicología e incluso la sociología de ventas. Se trata pues de una forma de manipular al usuario a partir de 3 principios básicos. Reciprocidad. Este fundamento establece que si una persona ofrece algo, se tiene la obligación de dar algo más a cambio para establecer un balance. Así, el caso de un sitio web que ofrece la oportunidad de participar en un negocio exitoso a cambio de una cooperación y un número de tarjeta para realizar el pago, estará apelando a este principio para hacerse con los otros datos bancarios de una persona. Urgencia. Este principio señala que uno debe realizar una acción inmediatamente o de lo contrario habrá consecuencias. Extrapolado al terreno de la informática, los correos electrónicos que envían datos sensibles para evitar multas por parte de instituciones como Hacienda, además de solicitar que se comparta la información con familiares y conocidos, apelan a este principio para manipular a usuarios inocentes. Y confianza. Bajo este precepto, un usuario buscará ganarse la simpatía de otro de diferentes maneras, para que llegando el momento le entregue los datos que solicitará voluntariamente. A diferencia de los riesgos de naturaleza tecnológica y hasta financiera, donde existen mecanismos o herramientas tangibles para resguardarse de posibles amenazas, esto no ocurre frente a la ingeniería social, pues apelan a la naturaleza humana. Debido a esto, la única solución es atenerse a ciertos comportamientos cada vez que se ingrese a la red, de los cuales el más importante de todos es nunca compartir datos importantes con desconocidos ni en sitios que por algún motivo resulten sospechosos. Y un tercer uso inadecuado es el hostigamiento, entendido como el acto de molestar o burlarse de una persona de forma constante. Una definición alternativa lo describe como el uso indebido del poder en las relaciones para causar un daño físico o psicológico sobre una persona. Se trata de uno de los males sociales más extendidos y que con el paso de los años se ha convertido en un tema de especial preocupación, sobre todo cuando éste se presenta entre los jóvenes. Ciberbullying y ciberstalking. Al igual que sucede con otros aspectos de la sociedad, la llegada de las redes sociales ha venido a transformar las maneras en las que las personas hostigan y son hostigadas, pues lamentablemente el anonimato que otorga la red, junto con la facilidad que ofrece para transmitir mensajes, la han convertido en un campo fértil para quienes pretenden burlarse de otros sin temor a asumir las consecuencias. Así, dentro de las redes sociales han surgido 2 modalidades de hostigamiento. El ciberbullying, también llamado ciberacoso, se define como la acción de denigrar, amenazar
o insultar a una persona por medios electrónicos, ya sean computadoras, teléfonos celulares o tablets, de forma constante y repetitiva. El ciberbullying se diferencia de su contraparte tradicional, el bullying, en el aspecto de que la víctima es mucho más difícil de defenderse o señalar a sus acusadores gracias a la naturaleza anónima de la red. La segunda variante principal del hostigamiento virtual es el cyberstalking. Se caracteriza por el seguimiento e investigación constante de la información de una persona. Se trata de un acto repetitivo y obsesivo que se presenta especialmente en foros de Internet y dentro de las redes sociales. En otras palabras, es un tipo de atención no deseada de una persona que de forma reiterada envía mensajes incómodos o desagradables tanto a correos electrónicos como a redes sociales. Esta clase de ciberacoso lo realizan los cyberstalkers, usuarios que constantemente ingresan a las redes sociales o correos electrónicos de una persona para enviarles mensajes que van desde lo incómodo hasta lo ofensivo. Generalmente las personas sufren de cyberstalking por parte de conocidos, como antiguas parejas, viejos amigos e incluso familiares que se aprovechan del anonimato de la red para hostigar a otros con relativa protección. Dentro del ciberbullying existen las siguientes variantes. Exclusión. Se ignora al usuario víctima para que éste no participe en conversaciones u otras actividades virtuales, provocando en él un sentimiento de rechazo. Ciberpersecución. Consiste en el envío de constantes mensajes amenazadores. Happy slapping. Se realiza una agresión física que es grabada y colocada en la red para posterior difusión y humillación de la víctima. Por ello, es importante y a fin de evitar caer en esta forma de hostigamiento, hacer lo siguiente. No compartir información en exceso. Dada la naturaleza abierta de la información que circula en la red, lo aconsejable es omitir datos personales como lo es el nombre verdadero, reemplazándolo por un sobrenombre o alias para mantener el anonimato, el número telefónico, domicilio e incluso fotografías personales. Actualizar los programas de seguridad. En este punto no solo es válido para evitar el acoso cibernético, sino también es de gran importancia para resguardarse de otras amenazas virtuales. En el caso del cyberstalking, es bueno tener un programa de seguridad que evitará filtraciones de información mismas a las que un acosador recurriría al momento de hostigar a su víctima. Proteger la identidad IP es el protocolo interno de Internet. Es el número que se identifica la conexión que, dado el momento, enlaza a un sitio web con un dispositivo electrónico, mismo que puede servirle a un acosador con conocimiento informático para rastrear la ubicación de un usuario, junto con sus datos personales. Para evitar este tipo de riesgos, existen mecanismos especiales como la red privada virtual, VPN por sus siglas en inglés, que es una modalidad de conexión blindada para evitar filtraciones de datos.